Antes de, antes de comenzar, vamos a orar. Y no sé si hay alguien de ustedes que tenga algún pedido de oración que quiera compartir con nosotros en este momento. Bueno, yo quiero darle gracias al Señor porque, a pesar que para mi papá esta semana fue una noticia bien compleja, pero quiero agradecerle al Señor porque mi papá no siente ningún dolor. Y eso es motivo de gratitud, porque si sintiera algún dolor sería muy complejo, sería mucho más fuerte. Así que pedir por él para que Dios pueda seguir extendiendo su misericordia sobre él y que Dios pueda sostener a mi mamá, de todos nosotros. Así que eso. No sé si hay alguien más que tenga algún motivo por el cual orar. Hermano Ricardo, Hermano Luis, ¿cómo estamos? bien, buenas noches. Quiero pedir la oración por una hermana de iglesia, es de la iglesia El Sauce, se llama Gabriela Gómez. Ella está con un cáncer, se tiene que operar y me gustaría que la tengamos en nuestros pedidos de oración personal Amén. para que podamos orar por ella, para que se pueda hacer la voluntad del Señor. El anhelo de cada uno de nosotros es que se pueda recuperar su salud, pero aquí nosotros tenemos que dejarlo en las manos del Señor. Muchas gracias, hermano. Amén. Amén. Eh, Hermano Luis, no sé si nos puede guiar usted en la oración. Sí, Le escuchamos. ya, oremos, hermano. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por la bendición de poder estar con vida y con salud en este momento. Agradecidos porque nos podemos juntar para poder estudiar este idioma en el cual tú lo dejaste inscrita tu palabra, Señor, para que nosotros la podamos estudiar. Señor, agradecidos porque podemos reunirnos, también porque podemos elevar esta oración, la cual pedimos por nuestros hermanos, principalmente, nuestra familia, nuestros seres queridos, nuestros seres amados, aquellas personas que necesitan de tu compañía, Señor, de tu fuerza y de tu esperanza en estos momentos difíciles que estamos pasando como humanidad y también como país. Tú a cada uno de nosotros nos puedas dar la tranquilidad de que podamos confiar, Señor, completamente en ti y estar con la convicción de que tú estás al mando de todo. Tú tienes bajo control todo y solamente confiamos en que tú puedas obrar en cada uno de nosotros, Señor, para que podamos salir adelante. Muy en especial te quiero pedir por el pedido de nuestro hermano Ricardo, por su papá. Tal vez solo ayúdalo en, en su enfermedad que tiene y que tú, Señor, en él le puedas obrar un milagro para que el Señor pueda tener sanidad. Te pido por nuestra hermana Gabriela Gómez, también ella está delicada de salud, ella va a ser intervenida y te queremos pedir que tú puedas obrar en su vida eh, con tu santa y divina voluntad. Ahora, Señor, también te puedas quedar con cada uno de los pedidos que han quedado quizás guardados en nuestros corazones, que tú puedas ser con cada uno de ellos, tú los conoces. Señor, entrégale a cada uno de nosotros y de nuestros hermanos de iglesia y de los que estamos reunidos en este curso, nos puedas entregar, Señor, esperanza, entregar fe y que, Señor, podamos atesorar lo que aprendemos día a día mediante el estudio de tu palabra. Ahora te quiero pedir que nos puedas acompañar en esta reunión para que nos puedas estar atentos y que al profesor tú le puedas dar las palabras precisas para que nosotros podamos entender. Danos a cada uno de nosotros el conocimiento, la sabiduría, el entendimiento para poder aprender. En el nombre de Jesús, ven Señor. Amén. Amén. Bueno, hermano, hoy estamos terminando la última clase de reforzamiento del nivel 1. El día domingo yo tengo preparado un examen, que de hecho fue el examen que me hicieron a mí cuando estudié en Sociedad Bíblica. Y yo lo quiero compartir con ustedes y el domingo quiero que si lo podemos hacer. Lo ideal es que no miremos nuestro apunte para ver hasta dónde nosotros captamos, hasta dónde nosotros aprendimos,
la nota nadie la va a saberla porque eso lo va a saber usted y Dios y nadie más. Así que si usted quiere contarle a alguien, ya hay, es decisión suya. Pero lo ideal es que yo lo animo a que el domingo ustedes puedan participar y a los hermanos que quizás van a escuchar la grabación, lo animo a que participen porque allí vamos a ver qué fue lo que aprendimos y vamos a ver dónde estamos débiles. Y de hecho, fíjense que voy a tratar de hacer un examen de toda la materia. Voy a agregar cosas, entonces de ahí nosotros vamos a tener una semana más. Y esa semana, si ustedes gustan, no sé, por un ejemplo, voy a colocar como ejemplo al hermano Luis. Supongamos que en ese examen que vamos a hacer, el hermano Luis se da cuenta que él necesita reforzar, un ejemplo, en el futuro. Entonces usted me dice y hacemos un reforzamiento esa semana, porque ya después nosotros cuando entremos el 10 de julio, ya nosotros esto queda atrás. O sea, literalmente esto queda atrás. Sí lo vamos a ir recordando a medida que salgan en los textos, pero esto literalmente ya queda, como se dice, en el pasado. Y ya nosotros entramos ya en materia nueva, en clases de reforzamiento, con cosas que nosotros no vimos. Así que yo lo animo a que ustedes participen de ese examen el día domingo. Bueno, voy a compartir pantalla. Aquí está. Ahí está. Ya. Con uno que me vaya hablando, yo quedo feliz. El hermano Ricardo no, porque está con un problema en su boquita. Bueno, ¿se ve la imagen, no es cierto? Por supuesto. Sí, hermano. Súper. Bueno, miren, nosotros hoy vamos a hacer un reforzamiento del aoristo, que fue lo que ustedes vieron con el pastor el día domingo. Lo primero que queremos comentar es que el aoristo primero y el aoristo segundo, a pesar que hay alguna diferencia en las raíces, pero la traducción es la misma. O sea, si usted encuentra, no sé, por ejemplo, cualquier verbo en aoristo, ya sea en aoristo primero, usted siempre lo va a traducir como se traduce el aoristo primero. Y el aoristo segundo no cambia su traducción, la traducción es la misma. Lo que va a cambiar es la raíz de la palabra y eso es lo que vamos a ver. Entonces eso es importante que lo anoten, que el aoristo primero y el aoristo segundo, la traducción es igual. No hay ningún cambio. No es que el aoristo primero yo lo traduzco de una forma y el aoristo segundo yo lo traduzco de otra forma. Vamos a suponer, Buen punto, por ejemplo, ¿Mm? Buen punto ese. Vamos a suponer que el verbo el verbo escuchar, yo en el presente digo yo escucho, pero en aoristo yo digo escuché, yo escuché, algo puntual. Si usted encuentra ese verbo en aoristo segundo, lo va a traducir igual, le escuché. Entonces eso es como súper importante. Vamos. Miren, de todos los verbos que hay en el Nuevo Testamento, la mayor cantidad es de aoristo. Son los mayores, o sea, hay hartos verbos en presente, en imperfecto, en plucuamperfecto, pero el que más hay es el aoristo. Entonces, como bien el pastor dijo cuando lo repasó la primera vez, dijo, es importante que aprendamos porque el que más tiene, y lo otro no es que no sea importante que no lo aprendamos, pero el que más tiene. Miren, hermano Fernando, no sé si puede prender su camarita, ¿Ya? puede leer lo que está acá. Sí, ¿tiempo aoristo? Sí, acá, lo que está acá. Sí. Disculpe. Ahí. Consultas al 94-95. En Esta general, es una gramática por si acaso, disculpe, es una gramática esta. En general, el aoristo funciona como una foto de la acción en vez de una película. Ah, muy buena. O sea, más puntual. Exactamente, el aoristo es algo puntual. Exactamente, es algo puntual. Miren El lo que aoristo, voy a leer. Lean usted nomás, a ver. Lean nomás, hermano Fernando. el aoristo se nombra primero y segundo para distinguir el uno del otro en formas conjugacionales. No son tiempos con diferentes funciones, sino dos formas del mismo tiempo y función. El hecho que se enumeran primero y segundo no indica nivel de importancia o historia. Al contrario de algunas gramáticas, el aoristo segundo fue el primero en uso y el más antiguo en la historia gramatical. Miren, eso lo dice esta gramática, Alanis, él lo dice esto.
Entonces, fíjense lo que yo les comentaba, no hay diferencia, o sea, la función que cumplen los dos es idéntica, es totalmente igual, no hay una función diferente, pero sí el aoristo segundo, que lo vamos a ver un poquito más adelante, es importante saberlo, y vamos a ver por qué. Bueno, acá, no sé si puede leerlo, hermano, pero así Sí, sí. pausadamente, léelo tranquilito nomás. Debemos hacer hincapié en que el aoristo no se refiere necesariamente a una acción permanente que ocurre una sola vez o que puede denominarse una vez para siempre. El aoristo puede utilizarse para describir un incidente que ocurre, entre comillas, una sola vez, aunque ello se debe a la naturaleza del evento descrito y no a la presencia del aoristo. Hechos 5:5. Amarás, o sea, Ananías expiró. De ahí que la presunta naturaleza de una vez para siempre del aoristo, tan a menudo celebrado en la predicación y en los comentarios bíblicos, no es más que un error, si se argumenta que es el aoristo por sí mismo el que demuestra la naturaleza de la acción que hay detrás. Debemos señalar también que, incluso en el indicativo, el aoristo no se refiere a un tiempo pasado. Así, en Marcos 1:11, en ti tengo mis complacencias. En 1 Pedro 1:24, la hierba se seca. En ambos casos se utilizan aoristos en indicativo, lo que otorga al aoristo o a cualquier tiempo su particular importancia en la relación del verbo con su contexto específico. Miren, esto que dice acá al final, esto es súper importante. Saben que cuando nosotros veamos después el curso de griego nivel avanzado, allí nosotros vamos a ver todos estos puntos. Incluso el imperfecto se puede traducir incluso hasta de 7 formas. Pero todo eso nosotros lo vamos a ver en una gramática más avanzada. Pero acá lo que dice esta gramática, que nosotros debemos entender lo que dice al final. Dice, lo que otorga al aoristo a cualquier tiempo su particular importancia es la relación del verbo con su contexto específico. O sea, nosotros, fíjense que ahí cuando dice en San Juan 3:16, cuando dice, porque de tal manera amó, esa palabra amó está en aoristo. Pero fíjense que el aoristo, si nosotros decimos que es un hecho puntual y que no vuelve a ocurrir, o sea, en un momento específico, no quiere decir que Dios nos amó allí y no nos siga amando, sino que está hablando en un contexto. Esto no es complejo, pero es importante que nosotros sepamos eso y saber en qué contexto se está usando el aoristo. Porque es como que yo, no sé, por un ejemplo, es como que yo le estoy contando a ustedes algo y yo, no sé, por ejemplo, les digo, ¿saben, hermano? Yo fui a Santiago hoy, pero no les cuento todo el trayecto, sino que les comento que fui a Santiago y les digo, ¿saben? Cuando llegué ocurrió tal cosa. Pero omití todo lo que estaba desde que yo me vine a Santiago, omití todo el trayecto y les dije, ¿saben? Llegué acá y ocurrió tal cosa. Entonces, debemos nosotros tratar de captar en el contexto sobre qué se está hablando, porque el aoristo en sí, dentro del aoristo, quiere decir que algo ocurrió antes que se llegó a algo puntual, y eso nosotros debemos tratar de verlo, y por qué se usó el aoristo, pero eso nosotros lo vamos a ir viendo a medida que vamos aprendiendo todo esto, pero eso es como para que nosotros sepamos eso. Miren, acá dice los 3 usos principales, fíjense que aquí dice comprensivo, expresa la acción en una manera resumida o en su totalidad. Lo que estábamos comentando recién, es como que yo le estoy contando algo a ustedes, pero resumo todo y les digo, esto fue lo que ocurrió. Ingresivo, enfatiza el principio de la acción o la entrada al estado. Consumativo, enfatiza la cesación de la acción. Aquí está citando esta gramática que está acá. Entonces, estas cosas, estos puntos, es como para que nosotros los sepamos, pero esto todo tenemos que verlo en algún momento con el pastor. Miren, acá, fíjense que el verbo que se usa como tipo, fíjense que este verbo se usó en el presente,
este verbo se usó en el futuro, este verbo se usó en el imperfecto, y este verbo se va a seguir usando con todo lo que tenemos que ver. Y fíjense que este verbo ahora se va a usar en el aoristo. Y miren, fíjense, esta es la raíz, lu. Fíjense, le quitamos la omega y queda la raíz, lu. Se coloca la desinencia, que esta desinencia que está significando acá, Que es un imperfecto. Tiempo pasado. bien, que es tiempo pasado, no es imperfecto. Ah, Porque tiempo pasado. recuerden que las No, no, tiempo desinencias del pasado. imperfecto son on, Sí. es, omen, eteon. No es imperfecto, es un aoristo. Y esto es súper importante, hermano, que ustedes puedan saberlo, porque el aoristo primero se le va a añadir la desinencia al verbo y el verbo no va a sufrir cambio. Sabemos que hay verbos que son, ¿cómo se dice? Hay algunos verbos que son irregulares, pero en sí el aoristo primero va a mantener la raíz de la palabra, acá. Se le va a agregar el aumento acá, que es señal de un tiempo pasado, y se le va a añadir acá la desinencia, sa, que esta es la primera persona. Entonces, si nosotros encontráramos este verbo y tuviéramos que descomponerlo para volverlo a su estado original, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Le quitamos la épsilon, le quitamos la sigma, le quitamos la alfa, y que a lu le colocamos la omega, y nos vamos derechito al diccionario y lo encontramos. Esto es súper importante, saben que el tema de descomponer los verbos, esto es súper importante, y de hecho, hermanos, practiquen mucho esto, porque cuando estudiemos la tercera declinación, el saber este detalle nos va a ayudar mucho, y ahí ustedes van a decir después, es cierto lo que decía el hermano Ricardo. Esto, hermano, yo lo vuelvo a repetir. Tratemos nosotros, cuando usted, no sé, por ejemplo, ve un verbo en el Nuevo Testamento, lo ideal ya que en el caso del hermano Ricardo, el hermano Fernando, la hermana Ivonne, la hermana Ruth y la hermana Ana, lo ideal es que ustedes traten de comprarse su Biblia en griego, y cuando usted, no sé, pues tome el Nuevo Testamento. Yo un ejemplo aquí lo abrí justo en el libro de Apocalipsis, disculpen, en Tesalonicenses, capítulo 1. Entonces, cuando usted encuentre un verbo, que sepa que está usted en presente, y usted, no sé, por ejemplo, lo ve en tercera persona, haga el intento, ese verbo usted lo escribe en el cuaderno, le quita la raíz y le coloca la omega. Y usted vaya y lo busca en el diccionario. Y obviamente lo va a encontrar. Y eso ayuda mucho, hermano, ayuda mucho. Eso de alguna manera nos va a ayudar en otras cositas que vamos a ir viendo, yo creo que ahora en el nivel 2, y de hecho lo vamos a ver en el nivel 2. Miren, acá están las desinencias, miren, acá están. Acá está el verbo luo. Sa, sas, se, samen, sate, sam. Con el aumento. Entonces, fíjense que yo acá me podría confundir con el futuro, porque el futuro tiene sigma. Pero ¿por qué no me puedo confundir con el futuro? Porque el futuro no tiene aumento. El que tiene aumento solo es hasta ahora, el que tiene aumento solo es el imperfecto y el aoristo, ¿no es cierto? Hasta ahora. Pero el presente y el futuro no tienen aumento. Entonces yo no me puedo confundir. Por eso es lo que yo siempre les digo. Disculpe, y es súper importante. Dijo que el imperfecto lleva también aumento. Sí, pues, aquí Sí, está, de hecho, porque yo antes dije que porque no era es perfecto. imperfecto y usted me dijo que no. A ver, dígame de nuevo, por favor. En la lámina anterior. En la lámina anterior. ¿Ya? Ahí usted me dijo, creo que era la épsilon, yo le dije que era un aumento. O sea, que era no, le dije que era un imperfecto. Ah, ya. Sí, yo le dije que no, porque yo me estaba refiriendo a todo esto.
¿Ya? Ya. Pero Ya. no me referí a que yo le dije que el imperfecto no tenía aumento. Sí, pues el Ah, imperfecto lleva aumento, pero yo me claro. estaba refiriendo a Ya, la raíz que estaba acá. muy bien. Que en ese aspecto no era un imperfecto, porque para ser imperfecto tenía que decir om para poder aclarar ese punto. Ya. Entonces, fíjense, aquí están las desinencias. Sa, sas, se, samen, sate, sam. Y lleva un aumento. ¿Y cómo se traduce? Yo desaté, tú desataste, él desató o ella desató, nosotros desatamos, vosotros desataste, ellos o ella desataron. O sea, se traduce como algo puntual. Fíjense que acá el verbo luo en presente nosotros hubiéramos traducido yo desato, tú desatas, él desata, pero en el aoristo, como siempre me acuerdo cuando mi profesor lo enseñó, mi profesor, hasta ahora me acuerdo, el profesor puso un cuaderno en el escritorio y le hace así y le pega al escritorio. Es como pegarle algo, así algo puntual. Y es verdad porque es algo puntual, pues. Es como yo maté, así, es como algo bien puntual. Se traduce de esa forma. Y eso es importante porque fíjense que yo no puedo traducirlo yo desato, sino que yo desaté. Es algo puntual, es algo que ocurrió y ya no, en el momento, o sea, pensando que no tiene más relevancia. Entonces, estas desinencias tenemos que tratar de aprenderlas nosotros. El usá, el usad, el usé, el usamen, el usate y el usan. Entonces, como el futuro también lleva una sigma acá, y vamos a ver un poquito más adelante que también por la cima va a sufrir los mismos cambios con el futuro, pero yo no me voy a confundir primero porque el aoristo lleva aumento. Pero, hay algunos verbos que comienzan con la épsilon y a veces no se van a alargar incluso cuando comiencen con una iota, que vimos que son algunos verbos irregulares. Pero aún así, yo no me voy a confundir por la terminación, porque si fuera un futuro acá, y vamos a suponer que aquí tiene una iota y aquí dice eilusa, un ejemplo. Es un ejemplo, ¿no? Vamos a suponer. Pero tampoco lo puedo confundir con el futuro, porque el futuro lleva las desinencias del presente. Miren cuáles son las desinencias del presente. O, eis, ei, omen, ete, usi. Entonces no me puedo confundir porque no son iguales. Si uno de no sé, por un ejemplo, dijera eis, ahí sí que nos matan porque no sería muy difícil ubicarlo, pero no nos podemos confundir. ¿Se entiende esto? Sí. Ya. Entonces, esta es la voz activa del aoristo primero. Y acá están las desinencias del aoristo primero, pero la voz media. Fíjense. Samen, so, sato, samefa, saste o sasfe, santo. Aquí yo me puedo confundir con esta, porque recuerden que la del presente lleva una omega. Entonces, no me puedo confundir porque el aoristo lleva aumento y el futuro no lleva aumento. Por eso, hermanos, los verbos que nosotros tenemos, es importante que nosotros los reconozcamos, porque si nosotros los reconocemos, vamos a saber que hay algo que no es normal, hay algo que no está bien. Y a mí me gustó este ejemplo que yo compartí con ustedes. Es como que si a ustedes le dijeran, oye, mira, allá viene el hermano Ricardo Rubo. Y ustedes lo miran y dicen, no, que no es el hermano Ricardo Rubo. Y dicen, no, si es él. No, pues no es porque yo lo conozco y yo sé que el hermano usa lente. Vamos a suponer que ese hermano viene sin lente. No, si él no es porque yo lo conozco, el hermano usa lente y de hecho el hermano usa un gorro.
No, sí él, no él. ¿Y por qué nosotros decimos que él? Pero como ya lo conocemos, sabemos que no él. Entonces es importante que nosotros conozcamos el verbo, conozcamos la raíz del verbo, porque si nosotros conocemos la raíz del verbo, nos aprendemos eso, nosotros vamos a ver al tiro. ¿Y cuál es la manera de aprendérselo? Haciendo ejercicio, practicándolo, conjugándolo. Miren, este que está acá es el aoristo segundo. Miren, este que está aquí es el verbo lambano. ¿En qué tiempo está este? Este de aquí, lambano, hermano Fernando. ¿Sabes que tengo problemas con la vista, con mi chico? No estoy haciendo un Diego, esfuerzo por ver. no se preocupe. Diego, acá, este verbo lambano, ¿en qué tiempo está? Presente. Bien, este verbo que está acá está en tiempo presente. Miren, este verbo que está acá es el mismo que está acá. ¿Y cómo yo sé que es el mismo? Porque este es un aoristo segundo. Y miren, sufrió un cambio, miren. Desapareció la mu, desapareció la alfa y desapareció la nu. Pero este es el verbo lambano. Y fíjense que el aoristo segundo tiene las mismas desinencias que el imperfecto. Y el aumento. On, es, omen, ete, on. Pero no es un imperfecto, es un aoristo segundo. ¿Y cómo yo puedo reconocer el aoristo segundo? Súper fácil, si yo conozco la raíz del verbo. O sea, si yo conozco la raíz del verbo, no sé, por un ejemplo, si a mí alguien, vamos a suponer si a mí, no sé, por el profesor me dice, Ricardo, ¿este verbo qué? Yo le digo al tiro, es un aoristo segundo. Y él me dice a mí, si me pregunta, pero ¿y cómo sabes tú que es un aoristo segundo? Si mira, si tiene las desinencias del imperfecto, on, es, ¿y cómo tú dices que es un aoristo segundo? Porque perdió la raíz original. Esta es su raíz original, lam, ban. Esa es su raíz original. En cambio, en el aoristo segundo va a perder su raíz original y algunas consonantes y letras van a desaparecer. Y yo por eso sé que es un aoristo segundo. Ahora, fíjense la diferencia entre Hermano Ricardo, Hermana Leni, le escucho. pero igual, al igual que ¿cómo se llamaba? El imperfecto, tiene el aumento, ¿cierto? Tiene ¿Sí? las mismas desinencias y tiene el aumento en este caso. Entonces ¿Sí? es probable que nos confundamos si no reconocemos la raíz, porque nos va a pasar muchas veces que no reconozcamos la raíz. O sea, si no conozco la raíz, me voy a confundir. Y la otra cosa también que justo iba a decir ahora, fíjese, hermana Leni, este verbo que está acá, escríbanlo por favor en un cuaderno. Escriban lamban, quítenle la pura omega. Usted le coloca Era la última lambda, letra de omega, ¿no? es una omega, sí. Usted le coloca la lambda, usted le coloca la alfa, le coloca la mu, la beta, la alfa, y le coloca la nu, lambam, ¿no es cierto? Claro. Ya, este verbo que está acá, si nosotros tuviéramos que este verbo conjugarlo en el tiempo presente, vamos a suponer en el presente, usted va y le coloca la omega. Y ese Exacto. verbo está en tiempo Presente. presente. Ya. Ahora vamos nuevamente a escribir abajo. Lam, bam. ¿Ya? Vamos a suponer que este verbo ahora lo vamos a conjugar en un tiempo imperfecto. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Le coloco el aumento, le coloco la omicron y la nu, y ese verbo ya no dice yo recibo, sino que, ahora, ¿cómo dice Diego? Yo recibía. Yo recibía. Entonces, fíjense, el imperfecto se va a construir, hermana Leni, de la misma raíz que el presente. Le quito la omega, le coloco el aumento y le coloco la desinencia. Este es el imperfecto. Vamos ahora con el futuro.
le colocamos la lambda, la alfa, la mu, la beta, la alfa y la nu. Lambam. Y justo este verbo se dio, qué interesante. Fíjense que si este verbo quisiéramos conjugarlo en el futuro, la regla gramatical dice que la nu es limonera. Lambda, mu, nu y ro. Entonces la regla gramatical dice que cuando la sigma choca con una limonera, la sigma cae y yo le coloco la omega, pero le coloco un acento y ese verbo ahora dice, ¿qué dice? Lambano. ¿Sí? Pero ahora, ¿cómo lo traduciría yo? Yo recibiré. Recibiré porque en futuro. Entonces Sí. miren, si ustedes se dieron cuenta, en el presente, lambam. En el imperfecto, lambam, y le añadimos el aumento y la desinencia. En el futuro, lambam. Pero en el aoristo segundo, ya ese verbo no va a ser lambam, sino que va a ser lambda, alfa y beta. Aumento y desinencia. Yo sé que es un aoristo segundo. ¿Por qué yo sé que es un aoristo segundo y que no es un imperfecto? Porque el imperfecto cuando se conjuga, la raíz no sufre ningún cambio. Pregunta, ¿eso se entendió? Sí, perfecto, hermano. Pero como ahí yo lo puedo deducir si conozco el verbo, en este caso lambano. Pero yo estaba pensando, por ejemplo, un día que me encuentre con ese verbo en la Biblia, sí, no con el verbo lambano, sino con otro, al que yo no conozca, no voy a saber si es imperfecto o si es aoristo porque no conozco su raíz, entonces no voy a saber si fue modificado. Por eso era la pregunta. En el fondo, uno debe conocer los verbos para poder saber si sufrieron modificación o no, en esos casos. Sí, exactamente. Pero mire, hermana Leni, esa es la primera regla. Lo que usted dice está muy bien, pero mire, yo le quiero comentar tres cositas. Mire, va una. La primera, yo sé que ese verbo no es un imperfecto, porque el imperfecto cuando se conjuga, la raíz no sufre ningún cambio. Esa es la primera razón que yo puedo saber que no es un imperfecto, sino que es un aoristo segundo. La segunda, que es la que siempre hemos dicho, el contexto. El contexto me va a ayudar, porque en lo que se va a venir diciendo, porque yo voy a traducir lo que está allí, aunque el verbo en sí es muy importante en la oración, el que va a definir todo, pero no siempre el único verbo, a lo mejor van a haber otros verbos más, o incluso en el pasaje anterior se va a decir algo y eso también me va a ayudar. El contexto es súper clave. Y lo otro, que es lo más importante, es lo que usted dijo recién, yo tengo que conocer el verbo. Y creo que son 150 verbos los que son en aoristo segundo, y un amigo, un hermano, me está ayudando a buscarlo en internet. Entonces, todos estos que nosotros ya tenemos que nosotros en Excel, yo los voy a hacer en Excel, esta semana no he tenido tiempo, porque con el tema de mi papá, como que anduve medio bloqueado estos días, pero yo los voy a hacerlos todos en Excel y yo se los voy a compartir a ustedes. Pero igual usted en su cuadernito, es importante que usted los tenga anotados, no sé, en Excel, en un cuaderno, no sé, donde usted quiera, y los tenga guardaditos cuando usted encuentre uno y digan, aoristo segundo, y usted no lo tenía ese, lo guarda y lo anota. Cuando encuentre otro, usted lo guarda y lo anota porque no son muchos. Entonces tampoco no es algo como muy complejo que nosotros no podamos entenderlo. Entonces tenemos que tenerlo y tenemos que anotarlo. Y eso, hermana Leni, nos va a ayudar mucho. Entonces tampoco no es algo como que no podamos averiguarlo. Y hay una razón, disculpe hermano, hay una razón más también, que en este caso estos programas para analizar palabras, allí son claves. Allí yo en este caso, yo le aconsejo que vea un programa. Porque el programa le va a decirle, ¿y sabe por qué el programa? Miren, los programas en realidad, ¿saben lo que hacen? Yo tengo uno muy bueno que yo hasta ahora no lo he escuchado que se nombran otros, y a mí
la hermana Georgina, yo le voy a pedir que a ver si el domingo puede estar con nosotros para que le enseñe a instalar ese programa, porque ella me lo instaló a mí cuando estudiábamos en Sociedad Bíblica, porque un amigo que lleva estudiando años griego, él nos dijo que lo instaláramos. Entonces, cuando usted encuentra un verbo que ya usted ya no dio más, usted lo coloca el texto en el programa le analiza el texto, y vamos a suponer que, no sé, por un ejemplo, estamos viendo un verbo y no sabemos si es aoristo o si es imperfecto. Y el programa le coloca la raíz del verbo original. Entonces usted ve la raíz y usted mira el verbo, usted dice aoristo segundo. Porque obviamente ve que la raíz no está completa. Entonces si usted ve que la raíz está completa, usted dice imperfecto. Entonces en este caso el programa es vital. En este caso es vital. O sea, pensando que nos vemos muy complicados, pero la otra es que los tengamos todos, lo anotamos y lo aprendamos. Así que yo voy a hablar con la hermana Georgina para que nos ayude a nosotros a instalarlo. Y allí el programa es vital. Entonces esto no es algo como complejo para decir, yo no puedo avanzar porque no me sé esto. No, esto no es complejo. O sea, lo complejo es que si usted no se aprende la raíz del verbo, ahí es complejo. En ese aspecto. Pero complejo, esto no es en ningún punto. Y fíjense, si yo lo traduzco igual, recibí, recibiste, o tomé, o tomaste. ¿Se dan cuenta, no? Tienen la misma desinencia del imperfecto, pero no se traduce yo tomaba, sino que se traduce yo tomé como algo puntual. Y fíjense, aquí ya tenemos uno. Este que está aquí ya hay que anotarlo al tiro. En su apunte, ya después cuando yo suba esto después, ya usted tiene que tenerlo en su cuadernito, usted lo escribe acá, Lambán, y escribe acá, y usted le pone en su hojita al lado, aoristo segundo, y ya tiene uno. O sea, le faltan 149. Miren, aoristo primero, y miren, y acá obviamente tiene la desinencia de la voz media. Omen, u, eto, omefa, esfe, onto. Este es un aoristo segundo. A ver, hermano, a ver, espérenme. Hermana Ivonne, prenda su audio, por favor. Ya. Acá, este verbo está en voz media. Este que está acá. ¿Por qué nosotros decimos que este verbo es un aoristo segundo y no es un imperfecto porque tiene la misma desinencia? ¿Por qué nosotros decimos que este verbo que está acá está en aoristo segundo? Porque la raíz sufrió un cambio. Bien, exactamente. ¿Por qué? Porque la raíz sufrió un cambio. Entonces, eso ya nosotros nos damos cuenta. Entonces, eso es súper importante. Entonces, el aoristo segundo tiene las mismas desinencias en la voz activa que el imperfecto y tiene las mismas desinencias que el imperfecto en la voz media. Pero nosotros lo distinguimos al mirar la raíz porque la raíz sufre un cambio. Avancemos. Y aquí están las desinencias. Sa, sas, se, samen, sate, sam. Aoristo primero. Voz media. Samen, so, sato, samefa, sasfe o saste, santo. Aoristo segundo, que son las mismas del imperfecto, y estas ya las sabemos. On, es, disculpen. Omen, ete, om. Entonces, esta, miren, se me estaba yendo algo. Fíjense que el aoristo primero, y en cierto sentido el aoristo segundo, es una combinación del tiempo imperfecto y del futuro. Porque fíjense que el aoristo, los cambios que van a ocurrir acá, al comienzo de la palabra, que de eso lo voy a explicar un poquito más adelante, acá, en la épsilon, son los mismos cambios que ocurren en el imperfecto. Los cambios que van a ocurrir acá son los mismos cambios que ocurren en el futuro, a excepción de algunas cositas. Pero en el imperfecto
es idénticamente todo igual. ¿Es igual? Entonces, si yo me aprendí el imperfecto, ya tengo la mitad del aoristo aprendido. Si yo me aprendí el futuro, tengo el 95% aprendido del aoristo primero. ¿Se dan cuenta, hermano, que acá yo puedo decir, no, a mí no me importa aprenderme el imperfecto, porque yo me quiero aprender el aoristo. A mí me interesa aprenderme el aoristo, porque si yo me aprendo el aoristo voy a saber en qué momento algo puntual. Pero si no se aprende el imperfecto, no se va a aprender el aoristo. ¿Se dan cuenta que todo está relacionado? Entonces, avanzamos. Aquí dijimos las desinencias. Miren, en la voz pasiva. Fíjense que en el tiempo presente, la voz media y la voz pasiva son las mismas. ¿Y cuáles son las desinencias del presente en la voz media y pasiva? Omai, etai, omefa, esfe, ontai. Y son las mismas. En el imperfecto, ¿son las mismas también? ¿La voz media y la voz pasiva, Diego? ¿Son las mismas? ¿Perdón? ¿Cuál? En el imperfecto, la voz media y la voz... El que estaba leyendo aquí abajito y no le puse atención a eso. No te preocupes. En el imperfecto, la voz media y la voz pasiva son las mismas desinencias, ¿no es cierto? Sí. Son las mismas. Y en el futuro, tiene desinencias para la voz media y tiene desinencias para la voz pasiva. Y las del futuro son súper fáciles de la voz pasiva. ¿En qué sentido son fáciles? Porque fíjense que yo le agrego esta que está acá y le agrego la eta y le coloco la desinencia omai. Pero fíjense, si yo me aprendí la del futuro, miren, te y te. Miren, omai, etai, omefa, esfe, ontai. Si me aprendí la del futuro, entonces yo me aprendo la del futuro y sé que es somai, se, setai, somefa, sesfe, sontai. Entonces, si yo me aprendí la del futuro, ya me aprendí esta, ¿por qué? Porque sé que solo tengo que colocarle T, porque lleva igual que el futuro. T, y me aprendo solo que la primera persona en el aoristo lleva nu, sigma final, men, T, sam. Pregunta, ¿se entiende esto? Hermanos. Sí, se entiende, pero a mí por lo menos lo que me pasa es que cuando me está explicando esto, lo entiendo clarito, pero cuando ya lo empezamos a tratar de comparar con los otros, me empiezo a perder de nuevo, pero eso tiene que ser falta de estudio nomás. Pero si es lo que siempre le he dicho yo, esto es solo repaso a repaso. Entonces, miren, esto voy a explicarlo de nuevo porque es súper importante y es fácil, miren. La desinencia del tiempo futuro en la voz pasiva lleva la tau y la eta. Y acá va la desinencia. Somai, se, setai, somefa, sesfe, sontai. Vamos a suponer que yo ya me la sé, me la aprendí, me la sé de memoria. Si yo me la sé, y ya me la sé, y yo sé que en el aoristo, en la voz pasiva, también comienza con una T y con una eta, se me va a hacer súper más fácil. Y yo digo nomás ten, tes, te, temen, tete, tesam. ¿Se dan cuenta, no? Entonces yo, cuando yo vea un verbo y vea aquí una tau, disculpen, una z, una eta, y yo vea esto que está acá y yo diga, oye, mira, tiene las desinencias de la voz pasiva del tiempo futuro. Pero yo digo, no puede ser futuro, porque las desinencias del futuro son las mismas del presente en un aoristo primero. ¿Se dan cuenta cómo yo saco esto por lógica? Lo saco por lógica. O sea,
aunque yo a lo mejor no me las sepa de memoria, pero con una que yo me aprendí, yo me aprendo la otra. Automáticamente me aprendo la otra, porque si a nosotros nos colocaran este verbo acá y nos dijeran, díganos si está en futuro o en aoristo. Y nosotros le decimos, sin saber, esta que está acá, sin saber, no la sabemos, porque la estamos aprendiendo. Y nosotros le decimos en aoristo primero. Y me dicen, pero ¿cómo sabe usted que aoristo primero si usted no se la sabe? Claro, porque en la voz pasiva, las desinencias son tesomai. ¿Se dan cuenta, no? ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Hermano Fernando. Sí, además de eso que usted está diciendo, se le podría decir también que el argumento que lleva el aumento. Y más encima, el aumento. O sea, imagínense, vamos a suponer que yo no miro esto acá. Y que yo me estoy confundiendo, o sea, olvidé esto. Pero tampoco me puedo equivocar porque la desinencia es mucho más grande, entonces Claro. son fáciles de aprendérselas, no son difíciles. Esta es en la voz pasiva. Y miren, y esto es súper, miren, acá tenemos una ayudita, hermana Leni, ¿me escucha? Le escucho, hermano. Miren, acá tenemos una ayudita. ¿Por qué? Porque mire, el aoristo segundo, mire la raíz. ¿Cuál es la raíz de aquí en el presente? Originalmente. Graf. Y mire acá. ¿Es igual o no igual? Es igual. Es igual. Pero ¿cuál es dígame, ¿cuál es la diferencia? El aumento y el aumento y las desinencias. No es el aumento, porque recuerde que esto también tiene aumento. Miren. Miren. Omen. Eto. Omefa. Esfe. Onto. Aoristo segundo. Voz media tiene las mismas desinencias del imperfecto. Pero dijimos que el imperfecto, en el imperfecto, la voz media y la voz pasiva son las mismas. En el imperfecto. Pero miren este. ¿Son las mismas el aoristo segundo que el imperfecto? No, no son las mismas. No son las mismas, no son las mismas. Entonces, si yo no conozco la raíz, ¿qué me salva aquí conocer? La desinencia. La desinencia. ¿Se dan cuenta, no? Entonces vamos a suponer que este verbo que está acá, estamos suponiendo que hasta aquí, no estamos mirando lo que viene más adelante. Estamos suponiendo que este verbo que está acá lo encontramos. Y nos preguntan, ¿qué es este verbo? Y vamos a suponer que ya nos hablaron del aoristo segundo. Lo miramos y decimos, no puede ser aoristo. Porque el aoristo lleva samen. Lleva tanto en el aoristo primero como en la voz activa y la voz media, impera. ¿Quién impera al comienzo? La sigma. ¿Hermana Leni? Bien, impera la sigma. Entonces, decimos, no puede ser aoristo. Descartamos el aoristo. Descartamos la voz pasiva del aoristo, porque el aoristo, ¿quién impera al comienzo? Z. La Z, ¿no es cierto? ¿Está bien? Sí, Z. Impera la Z. Y no puede ser imperfecto, porque las desinencias del imperfecto, omen, eto, omefa, esfe, onto, no puede ser imperfecto, y yo por lógica digo, este es un aoristo segundo. ¿Se dan cuenta, no? Que si yo solo conociendo esos detalles,
me doy cuenta que al tiro. Ahora miren, ¿qué diferencia ven ustedes del aoristo medio con el aoristo primero en la voz media? La teta. A ver si alguien se da La cuenta. teta. ¿Ah? La Z, la T, la T. La Z. ¿Se dan cuenta que no tiene la Z? Entonces, ¿se dan cuenta que no es difícil? La diferencia que está acá es la Z. Entonces, el aoristo de la voz media pasiva, en otras palabras, el aoristo segundo es muy similar al aoristo primero, pero solo no tiene la Z. Esto anótenlo en su apunte, porque son detalles que a lo mejor, por ser en mi caso, yo esto me la sé de memoria, porque para mí mi objetivo es aprenderme esta gramática de memoria. Todas, hacia allá estoy apuntando. Pero a lo mejor, no todos a lo mejor tenemos, a lo mejor eso de aprendernos todo de memoria, pero usted anota estos detalles en su apunte y a lo mejor es mucho mejor que aprendérselas de memoria. Entonces usted dice, el aoristo, en la voz pasiva, el aoristo primero, impera una Z. En cambio, en el aoristo pasivo segundo, no impera la Z, pero son las mismas desinencias sin la Z. O sea que si yo colocara en una pregunta de prueba el domingo, si yo colocara en una pregunta de prueba el domingo y yo escribiera y preguntara, ¿cuál es la diferencia del aoristo primero en la voz pasiva? ¿Y cuál es la diferencia del aoristo segundo en la voz pasiva? Usted tendría que responder, la única diferencia que hay es que en el aoristo primero impera la Z y en el aoristo segundo no impera la Z, pero son las mismas desinencias que el aoristo primero, pero no lleva la Z. ¿Se dan cuenta, no? Que si yo respondo eso, me lo aprendo de esa manera, me lo voy a aprender igual. Pregunta, ¿se entiende esto? Sí, así lo entendí ahora. Bueno, avancemos. Miren. Hermano, en lo Diga. anterior, todo muy claro para diferenciar. Nomás una pregunta que a lo mejor lo explicó entre todo, pero no puse atención. Aquí el aoristo segundo, ¿por qué no cortó la raíz? Pues nomás en algunos. No fue. Pero ¿por qué no cortó la raíz aquí? ¿Por qué? Porque fíjese que yo creo porque está usando otra desinencia. Pero recuerde, Diego, siempre recuerde que el aoristo, siempre recuerde que el idioma griego es totalmente irregular. Porque Por fíjese eso. que nosotros nos enseñan algo. ¿Se recuerda que yo siempre le he dicho a usted esto? O sea, nosotros aprendimos algo, fíjense. Acá nos están enseñando, a mí esto me llega a dar risa, nos están enseñando que el aoristo segundo, la raíz sufre un cambio. Y ahí yo me grabo eso. Pero llego a la voz pasiva y yo digo, ¿pero qué pasó acá? ¿Y por qué la regla se mantiene igual? Porque este idioma es así. O sea, un momento dice una cosa y otro momento dice otra, pero esto igual es importante que yo me aprenda la raíz, porque puede que en otros verbos ocurra. Hermano Ricardo, ¿Sí? ¿pero tendrá algo que ver cuando es una sílaba o más de una sílaba? ¿O los cambios en el aoristo segundo ocurren aunque sea solo una sílaba? Es que aquí hay dos sílabas. Graf es una sílaba y grafo es otra sílaba. Y si tuviéramos si esto fuera una sola sílaba, tendría que haber desaparecido por último la alfa y haberse quedado la fi. Porque es que ¿sabes lo que pasa, hermana? Que hay otra cosa también que nosotros no explicamos, el tema de las sílabas. Porque fíjese que cuando termina con una vocal, no sé si, que no me recuerdo, cuando termina con una vocal, es una sílaba abierta. Y cuando termina con una consonante, es una sílaba cerrada. Es igual que en hebreo, es lo mismo. Entonces, pero lo importante es que acá, más que la raíz del verbo, si sufre o no sufre cambio, la desinencia me va a ayudarme. Me va a ayudar mucho.
Pero igual nosotros tenemos que estar al ojo, como se dice. Si yo veo acá, no sé, por ejemplo, si es otro verbo, y yo veo que no está la raíz entera, y yo veo la desinencia, aoristo segundo, voz pasiva. Y eso lo voy a ir viendo a medida que vamos avanzando. Miren, los mismos cambios que vimos en el imperfecto van a ocurrir en el aoristo. Lo mismo. Si el verbo comienza con alfa, se alarga una eta. Si el verbo comienza con épsilon, se alarga una eta. Si el verbo comienza con iota, se mantiene la iota. Si el verbo comienza con omicron, se alarga una omega. Y si el verbo comienza con upsilon, se alarga una upsilon. Les pregunto, ¿es igual al imperfecto? Al comienzo, ¿los cambios gramaticales son los mismos o son diferentes? Hermana Leni. ¿Cómo era la pregunta, hermano? No la escuché. Me estaba hablando mi papá. La pregunta es, estos cambios que nosotros vimos acá, que ocurrieron en el imperfecto, vemos que estos cambios también son en el aoristo, ¿son los mismos o no son los mismos? Son los mismos, hermano, sí. Son los mismos. ¿Se dan cuenta? Por eso yo les decía, si yo me aprendí el imperfecto, aquí yo salto en un trampolín. Miren, y esto lo vimos en el imperfecto, es lo mismo. Si comienza con ay, con un diftongo, le alargo una eta y le coloco la iota abajo. Si comienza con alfa upsilon, se alarga una eta y la upsilon se coloca acá. ¿Por qué la upsilon no puede ir abajo? Porque vimos que solo la alfa, la eta y la omega pueden llevar una iota suscrita, la upsilon no lleva. Entonces yo, como eso me lo sé, si yo veo que un verbo está comenzando en au, yo sé que no le voy a colocar la iota abajo porque me aprendí que las únicas que llevan iota suscrita abajo, alfa, eta y omega. ¿Se dan cuenta que esas cositas que son tan sencillas, que yo me aprendí al comienzo cuando recién comenzamos a estudiar, que son detalles, pero me van a ayudar a no equivocarme? Yo nunca le voy a colocar la upsilon abajo porque sé que no puede ir la upsilon. Acá dije, mira, este es invariable. Acá puede mantenerse, como puede sufrir un cambio como sufrió acá. Si comienza con omicron iota, la omega se alarga una omega y se coloca la iota. Y recuerden que la iota no se lee ni tampoco se translitera a la hora de transliterar el texto. Si tenemos que transliterarlo al español, acá le colocamos solamente la O y a esta no se coloca. Y miren, son los mismos cambios que en el imperfecto al comienzo. Es lo mismo, lo mismo, lo mismo y lo mismo. O sea, no tiene nada nuevo. El aoristo primero al inicio de la palabra. Nada nuevo porque es lo mismo que el imperfecto. Y aquí están las desinencias nuevamente. Miren, y esto, aquí estamos pasando ahora al inicio del aoristo. Ya vimos al comienzo, ahora vamos al final. Miren, nosotros vimos que el futuro, cuando terminaba en la consonante líquida, sufría un cambio. La sigma, cuando chocaba con esta, desaparecía la sigma y se colocaba un acento. Si el verbo comenzaba con dos consonantes iguales, desaparecía una consonante, desaparecía la sigma y en este caso la vocal, que es la omega, que es de la primera persona, tomaba un acento circunflejo en el futuro. La capa, la gamma y la ji, cuando se topaban con la sigma, se transformaba en esta que está acá, y las labiales, cuando chocaban con la sigma, se transformaba en esta que está acá, pero la dental, cuando chocaba con la sigma, caía la dental, se mantiene la sigma, y en la silbante, normalmente esta es la que impera, acá. Vamos a ver el aoristo ahora, que es lo que estamos viendo. Miren, el verbo queruso, acá está. ¿En qué tiempo está este verbo, hermana Leni?
Hermana Leni. Futuro. Pregunta, ¿por qué no puede ser un aoristo este verbo? Porque no tiene un aumento. Bien, hermana Leni, bien, porque no tiene el aumento. Hermana Leni, este verbo, ¿en qué tiempo está? Ah, Ese está en pasado. Imperfecto. ¿Imperfecto? ¿Usted tiene un lápiz y un cuaderno a mano? ¿No? ¿No? No, no ahora. Pero yo sí. Mire, escúcheme. El imperfecto. Al inicio de la palabra. O sea, disculpa, al final. On, es, omen, ete, on. Voz pasiva y voz media son la misma. Omen, que es con eta, omen. ¿Cuál es la segunda, Diego? Ayúdame. Omen U, eto, eto, ometa, onto. omefa, este, onto. Le pregunto, ¿puede ser imperfecto? No, ¿Por qué no puede ser imperfecto? Porque en el por la imperfecto, desinencia. por la desinencia, ninguno. ¿Qué es lo que está diciendo este verbo que está acá? Lo que yo les expliqué recién a ustedes. Yo les dije que el aoristo primero, disculpen, el aoristo primero, claro, es una combinación al comienzo del imperfecto y al final es una combinación del futuro. Pero no se traduce como imperfecto ni como futuro, sino que se traduce como aoristo. Pero sus cambios gramaticales que ocurren al comienzo y sus cambios gramaticales que ocurren al final, al comienzo igual que al imperfecto, al final muy parecido al futuro en algunos aspectos, al comienzo 100% igual al imperfecto, al final 50, 60% igual al futuro. Entonces, este verbo que está acá está en aoristo. ¿Por qué sabemos que está en aoristo? Porque esta es la raíz, querú. Acá está, disculpen, queruso. Y recuerden que aquí hubo un cambio, que acá está, acá, miren, vamos a retroceder para verlo. Acá está, con las que están acá. Entonces, este verbo que está acá, está en aoristo. ¿Y cómo yo sé que está en aoristo? Vamos a suponer que el verbo comenzó, vamos a suponer que el verbo tenía una épsilon. Vamos a suponer que un verbo irregular, pero no puede ser imperfecto. ¿Por qué? Porque yo conozco las desinencias. Entonces, ¿por qué yo coloqué esto acá? Porque al igual que ocurre en el futuro, que esta que está acá se va a transformar, cuando esta que está acá se va a transformar en esta, en el aoristo va a ocurrir lo mismo. ¿Por qué? Porque tiene una sigma. Entonces este es un verbo que está en tiempo aoristo, primero, indicativo, primera persona singular. Yo prediqué. ¿Se dan cuenta, no? Miren este que está acá. El verbo blepo. Presente. Futuro. Blefo. ¿Por qué? Porque acá había una pi. Y la pi cuando chocaba con la sigma se transforma a esta. Y miren el que está acá. ¿En qué tiempo está este verbo, hermano Fernando Estefo? Ese está por la disidencia tiene que estar en aoristo. Está en aoristo. ¿Y por qué yo sé que está en aoristo? Porque yo, primero, porque yo me conozco la raíz del verbo. Sí. Blepo. Hoy van a ser las 10. Blepo. Me conozco la raíz del verbo blepo, entonces acá hay un cambio. Entonces lo que usted tiene que anotar en su cuadernito, ahora al tiro, que yo lo voy a esperarlo, hágalo tranquilito, ¿no? Usted anote en su cuaderno, en su apunte, escriba. El aoristo primero, no estamos diciendo el aoristo segundo, el aoristo primero, ¿Ya? al inicio de la palabra, cuando se le coloca el aumento,
va a sufrir los mismos cambios que ocurren en el tiempo imperfecto, pero al inicio de la palabra, cuando se le coloca el aumento. Cuando ustedes lo anoten, me dicen. Cuando estén listos, ustedes me avisan ya. El auristo primero, al inicio de la palabra, va a sufrir los mismos cambios. Ahí quedé. Que ocurren en el imperfecto, Claro. pero al inicio de la palabra, cuando se le agrega el aumento. ¿Ya? Ya. Ya. Número 2. El auristo primero va a sufrir cambio cuando se le coloca la desinencia. Aumento y desinencia es lo mismo. Aumento va al comienzo, desinencia va al final. Entonces, para que usted, aumento comienzo, desinencia final, esas cositas usted las puede anotar. El auristo primero, cuando se le coloca la desinencia al final, sa, sas, se, samen, sate, sam, usted escribe, va a sufrir cambios como ocurre en el tiempo futuro. ¿Y dónde se van a mantener los cambios? Usted escribe así. Y mire, para responderle así, pero como se dice técnicamente, ¿dónde son los cambios iguales que van a ocurrir en el futuro? Usted anote, en las guturales, en las labiales y en las dentales, incluso en las silbantes. Allí los cambios son idénticos. Miren, y acá está el ejemplo. Miren, esa sigma que está acá es dental. Se cambió a esta que está acá. El verbo ¿Blepo? El verbo blepo, la pi, es labial. El mismo cambio con el futuro. Y fíjense que esta que está acá, la Z, es una dental. Y miren lo que pasó acá, hermana Leni. Cayó. Es igual que en el tiempo futuro. Por eso yo les decía a ustedes, si yo me aprendí el imperfecto, me aprendí el auristo primero. Si yo me aprendí el futuro, me aprendí el auristo primero. ¿Se dan cuenta que salto como en un trampolín? Entonces miren, acá miren, hermana Leni, ¿me escucha? Sí, hermano. Mire, este verbo que está acá, disculpe. ¿En qué tiempo está aquí? Presente. Bien. Acá, ¿en qué tiempo está? Futuro. Bien. ¿Y acá, en qué tiempo está? Auristo. ¿Y por qué sabe usted que acá está, disculpe, ¿y por qué usted sabe que acá está en auristo y acá no está en futuro? Ahí está en futuro, hermano. Porque No. La pregunta que yo le hago, ¿por qué usted sabe que acá está en auristo y por qué usted sabe que acá está en futuro? ya, el que está en auristo es porque tiene el aumento y por la desinencia. Y el futuro es porque, porque tiene la sigma, que a esa, que se caía esa y quedaba solo la sigma. Caía la Z o teta y quedaba solo la sigma. Exactamente, y solo le faltó algo, y porque el futuro nos lleva a aumento. Entonces se da cuenta, hermana Leni, hermano Ricardo, hermana Ivonne, hermano Diego, hermano Luis, hermano Fernando, ¿se dan cuenta que es lo mismo que el futuro? Es lo mismo. Va a ocurrir el mismo cambio, pero ¿cuál es la diferencia que el futuro? Que el futuro nos lleva a esto que está acá, nos lleva al aumento, en cambio el auristo segundo sí lo lleva, pero el cambio que ocurre acá es exactamente igual. Vamos, adelante.
Miren, acá. Miren, acá lamentablemente me jugó una mala pasada la presentación porque no veo todo. Pero voy a partir desde aquí, no, de Apostelo, porque hasta arriba no veo bien. Ustedes me enseñan cómo sacar esto que está acá, ideal. Pero Ángelo, miren, ¿ah? dice Ángelo arriba. Sí, pero es que no veo todo bien, pero de acá, miren. Mm. Miren, este verbo apostelo está en presente, ¿no es cierto? Sí, Ya, ok. Y este verbo que está acá está en futuro. ¿Y cómo sabemos que está en futuro? ¿Por Por qué? la circunflejo. Por el acento circunflejo y porque nosotros sabemos que el verbo apostelo lleva doble lambda, cayó aquí la lambda, cayó la sigma, es futuro. Miren, este verbo, ¿en qué tiempo está? Auristo. Está en auristo. Y fíjense que, ¿qué auristo es? El Diego, ¿auristo primero o auristo segundo? primero. ¿Qué ves de Ah, raro tú aquí? a ver. Ah, el aumento. es una preposición, apo, y se puso el aumento en medio. Bien, es un aumento, pero en realidad sí es un auristo. Es un auristo, pero no auristo segundo. Pero mira, la diferencia, este lleva acento y este lleva acento, No, nos lleva. ¿Qué me está diciendo esto? Anótenlo. Que en el tiempo futuro, las consonantes líquidas, lambda, mu, nu y ro, en el tiempo futuro, desaparece la sigma cuando checa con una limonera y en el futuro se le coloca el acento. En el auristo es lo mismo, pero ¿dónde está la diferencia? Que no se coloca el acento circunflejo. Hay detalles, dijimos recién que hay detalles. En las guturales lo mismo, en las labiales lo mismo, en las dentales lo mismo, y en las silbantes es casi lo mismo también. Pero en las líquidas no es lo mismo, porque en el futuro se le coloca un acento circunflejo. En cambio, acá no se coloca un acento circunflejo. Entonces yo por ese detalle, yo voy a reconocerlo. Miren, este verbo que está acá, ¿en qué tiempo está? imperfecto. ¿Imperfecto? No. Perdón, lo vi. Es, ¿Ah? ay, Dios. ¿Está en imperfecto? No puede estar en imperfecto porque recuerden que el verbo, anoten esto, yo se lo voy a recordar 1000 veces. El verbo en tiempo imperfecto mantiene su raíz original igual que en el presente. Val. ¿Se dan cuenta, no? Que acá perdió. Entonces este es un auristo segundo. Pero esos detalles nosotros los vamos a ir viendo en el camino, así que no se preocupen. Miren, acá está el ejemplo, miren el verbo crino. El verbo crino está en futuro. ¿Cómo sabemos que está en futuro? Porque terminó con una nu, es una limonera, y se colocó el acento. Crino, crinei, crinei, crinomen, crinete, crinusi. Acá hubo una contracción. Pero miren acá en auristo. Ecrina, ecrinas, ecriné, ecrinamen, ecrinete, ecrinan. ¿Cuál es la diferencia? ¿Lleva acento? No, No. Entonces quiere decir que en las líquidas no lleva acento. ¿Se dan cuenta? Que en el auristo las líquidas no llevan acento. Entonces yo veo que el cambio va a ser el mismo. La sigma va a chocar con las limoneras y la sigma va a desaparecer, se va a mantener la desinencia, pero la única diferencia que el cambio que en el futuro, que es lo mismo, que en el auristo no se le va a colocar el acento. ¿Se dan cuenta que es lo mismo? Miren, este verbo que está acá, miren,
Hamartón. Este es un aoristo segundo, por si acaso. Esto hay que notarlo. Este que está acá, sabemos que está en aoristo segundo. ¿Por qué? Porque el verbo blepo. ¿Por qué sabemos que, disculpen, en un aoristo primero? Sabemos por el aumento y porque hubo un cambio igual que en el futuro. Pero este es un aoristo. Este que está acá también sabemos que es un aoristo. ¿Y cómo sabemos? Porque el verbo grafo lo conocemos. Y porque tiene el aumento y porque tiene la desinencia que está acá, que es del aoristo. ¿Se dan cuenta, no? Este que está acá, este también es un aoristo. Entonces, es importante que nosotros, miren, esto que está acá, miren, hermana Ivonne, dígame, este que está acá es un imperfecto, y este que está acá es un aoristo segundo. ¿Cuál es la diferencia que usted ve de este con el que está acá? En este no, en el primero, acá, este y este. ¿Ah? Solo este que está acá. Este que está acá, ¿qué tiene? Y este que está acá, ¿qué no tiene en realidad? Mire, yo le ayudo. Mire, tiene tiene, el mismo aumento y tiene la misma desinencia, pero no tiene la misma raíz. claro, porque mire, este tiene épsilon, este tiene épsilon. Este tiene lambda, este tiene lambda. Este tiene épsilon y este tiene épsilon. No tiene. O sea, quiere decir que un aoristo segundo. ¿Por qué? Porque acá la raíz, esta es la raíz original, leipo. Y este es un verbo contracto. Ah, no, pues miento, este es un verbo que termina con la omega, leipo. Entonces, este verbo que está acá, ya tenemos que anotarlo. Aquí está conjugadito. Entonces, tenemos que anotarlo. Miren, este que está acá, el verbo hago en presente, en imperfecto. ¿Por qué se alargó? Porque la regla dice que si comienza con la alfa, se alarga una eta. Le quitamos la desinencia y le colocamos la desinencia del imperfecto, om. Pero este es un aoristo segundo. Miren lo que pasó acá. La gama se reduplicó. Se reduplicó prácticamente en una que está acá. Entonces tengo que anotarlo. Este es el verbo hago, pero está en aoristo segundo. Miren, el verbo estío. Miren, mantiene su raíz. Estí, estí. ¿Y por qué se alargó una eta? Porque la regla gramatical dice que si comienza con la épsilon, se alarga una eta. Estí, ahí está la raíz original y está la desinencia. Y miren el aoristo segundo. O sea, no tiene, no tiene, pero sé que a mí esto me llega a dar risa, no tiene, pero ni un nivel de comparación. Hay que anotarlo. Miren esto, el verbo ejo. Fíjense acá, en el imperfecto, eijón o eigon. Acá está. Y miren acá en aoristo segundo. Es home. Hay que anotarlo. El verbo lambano, que ya lo vimos, fíjense. Lambam, lambam. El aumento y la desinencia, aoristo segundo. ¿Cómo sabemos que aoristo segundo? Porque no está su raíz original. Miren el verbo lego en imperfecto y miren en aoristo segundo. O sea, no es totalmente diferente. Y este hermano aparece, pero muchas veces en el Nuevo Testamento. Miles de veces, ya, tampoco nunca tantas miles de veces, pero aparece muchas veces. Este hay que anotarlo. Y bueno, acá miren. Aposnesco, miren acá, sufrió un cambio, aoristo segundo. Valo, evalón, aoristo segundo. ¿Y cómo sabemos que aoristo segundo? Porque le falta una lambda.
Miren el verbo blepo, miren en lo que se transforma. O sea, esto no tiene ni un nivel de comparación, po. Miren el verbo ginosco. Hay que anotarlo este. Y miren este. Miren. Todo el cambio que sufrió. Tenemos que anotarlo. Yo los voy a anotarlo en una de Excel, si ahora comienzo más ratito, y yo después igual se los voy a compartir en caso de que ustedes no lo hayan anotado. Aquí está el verbo eipon, está conjugado. Son las 10. Esto vamos a verlo el domingo, pero ya. Vamos a ver rapidito. Hermana Ivonne, este verbo que está acá, ¿en qué tiempo está? Presente. ¿Qué persona? Primera persona, singular. Bien. Hermana Leni, este verbo, ¿en qué tiempo está? Hermana Leni, Dígame, hermano. este verbo que está acá, ¿en qué tiempo está? Tercera persona singular. ¿En qué Presente. tiempo? Tiempo presente, Presente. perdón. Bien. Hermano Fernando Estefo, este verbo, ¿en qué tiempo está? En presente, primera persona, plural. Bien. Diego, este verbo, ¿en qué tiempo está? Presente. Tercera plural. Hermana Ivonne, este verbo, ¿en qué tiempo está? Tiene que activar su micrófono, hermana Ivonne. En voz media. ¿Pero en qué tiempo está este verbo? Ay, no me acuerdo. Mire, es el mismo que está acá. Sí, sé que es el mismo. ¿Pero cuál es la diferencia? El aumento. El aumento. ¿En qué tiempo está entonces? Entonces está en pasado. En pasado, ¿sí? En imperfecto, ¿no es cierto? Perfecto, sí. Bien. Hermano Fernando Estefo, este verbo, ¿en qué tiempo está? En imperfecto. En imperfecto. Hermano Diego, este verbo, ¿en qué tiempo está? Futuro. Hermana Leni, este verbo, ¿en qué tiempo está? ¿Cuál, hermano? Acá, mire. Futuro. Bien. Hermana Ivonne, este verbo, ¿en qué tiempo está? En auristo. Bien, en ahorita, bien. Y hermano Fernando Estefo, este verbo, ¿en qué tiempo está? ¿Está al También. final? También está en También está en auristo. auristo. ¿Y cómo sabe usted que está en auristo? Por la sigma. Por la sigma. ¿Se Al dan final. cuenta que, bueno, y acá es para traducir, y esto, miren, porque ya es tarde, háganlo estos que están acá, y me los pueden enviar, para que ustedes sepan, este que está acá, hermano Fernando, ¿en qué tiempo está? El 3. En auristo, sí. Está en auristo, por el alfa. En auristo, por la alfa, bien. Y también porque Por tiene el aumento. un aumento. Este verbo, ¿en qué tiempo está, hermana Ivonne? El número 6. ¿En auristo? El 6. Sí, pues. Le ayudamos.
Mire, Una- hermano Ivón, ¿me escucha? Sí, sí, escucho. No puede ser aoristo, porque el aoristo, recuerde que lleva aquí acá, Un aumento. lleva aumento. Entonces, ¿en qué tiempo está? Es que me confundo ahí con porque ese es el verbo bleto, ¿cierto? El verbo blepo. Entonces, si acá hubo un cambio, quiere decir que ¿en qué tiempo está? En futuro. Exacto. Está en futuro, porque recuerde que en el futuro El futuro. van a ocurrir los cambios que se dan igual que en el aoristo. ¿Se da cuenta, no? Entonces yo no veo aumento, digo al tiro, no es aoristo, es futuro. Ya, Bueno, gracias. hermano, esto, como le digo, ¿alguien escribió en el chat? Sí, hermano Luis, ¿tú qué dices? Hermano Luis. Entonces, hermano, miren, bueno, creo que esto es solo repaso. Yo voy a, el auristo segundo los voy a hacer en una tablilla de Excel, y cuando los tengan listos, lo que más tengan, yo se los voy a enviar para que ustedes los tengan, pero creo que es importante que lo anotemos porque algunos son totalmente diferentes, o sea, no tienen nivel de comparación. Así que eso, que el Señor les bendiga, y el Muchas día gracias. domingo